Cuando mi hijo de 45 años me miró con desprecio y me dijo que era demasiado viejo para acompañarlos en su viaje a Portugal, jamás imaginé que en pocas horas estaría sonriendo mientras escuchaba sus gritos desesperados desde el aeropuerto. Lo que él no sabía es que yo tenía el poder de arruinar sus vacaciones con una simple llamada telefónica. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Enrique Morales Vega, tengo 72 años y durante décadas me he dedicado a construir un patrimonio sólido trabajando como ingeniero civil en Valencia. Mi esposa, Dolores, falleció hace 4 años, dejándome solo en esta casa que compramos juntos en 1983. Desde entonces, mi único hijo, Diego Morales Castillo, se ha convertido en mi principal compañía, aunque debo admitir que nuestra relación ha ido deteriorándose progresivamente. Diego se casó con Beatriz Ruiz Santamaría hace 8 años, una mujer aparentemente dulce, pero que con el tiempo mostró su verdadera naturaleza manipuladora. Beatriz siempre ha tenido la extraña habilidad de hacer que Diego tome decisiones que me excluyen de la familia, aunque nunca de forma tan directa hasta el día de hoy. Era un martes por la mañana, aproximadamente las 9:30, cuando Diego apareció en mi casa sin avisar. Esto ya era extraño porque normalmente me llama antes de venir. Entró con esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer perfectamente después de tantos años. «Papá, tengo noticias fantásticas», me dijo mientras se sentaba en el sofá del salón, el mismo sofá donde su madre solía leer sus novelas favoritas. Vicente y Amparo nos han invitado a hacer un viaje increíble a Portugal. Vamos a conocer Porto, Lisboa y varios pueblos pintorescos. Será una semana completa de turismo. Vicente y Amparo Ruiz son los padres de Beatriz, personas con las que he tenido muy poco contacto a lo largo de estos años. Son propietarios de una pequeña cadena de restaurantes en Alicante y siempre han demostrado cierta frialdad hacia mí, como si consideraran que su hija había hecho una mala elección al casarse con mi hijo. «Qué interesante, Diego», le respondí, sintiendo inmediatamente que algo no encajaba en su tono de voz. «¿Y cuándo tienen planeado hacer este viaje?» «La próxima semana, papá. Salimos el viernes por la mañana y regresamos el domingo siguiente. Vicente ya tiene todo organizado. Los hoteles, los restaurantes donde vamos a comer, incluso algunas excursiones culturales». Hubo un silencio incómodo. Yo esperaba que me invitara, o al menos que mencionara la posibilidad de incluirme en los planes. Después de todo, tengo recursos económicos suficientes para costear mi parte del viaje, y mi salud, aunque no sea la de un joven de 20 años, me permite viajar sin problemas. «Suena maravilloso», dije finalmente. «¿Necesitan ayuda con algún gasto? Ya sabes que siempre estoy dispuesto a colaborar». La expresión de Diego cambió sutilmente. Sus ojos evitaron los míos y noté cómo sus manos se movían nerviosamente. «No, papá, no hace falta. Vicente se hace cargo de todo». Hizo una pausa que me pareció eternamente larga. «Además, sinceramente creo que eres muy viejo para este tipo de viajes. Va a ser mucho caminar, varios traslados, horarios complicados. No queremos que sufras o que te canses demasiado». Esas palabras cayeron sobre mí como un martillo. «Eres muy viejo para viajar». Mi propio hijo, el hombre al que había criado, educado y apoyado durante toda su vida, me estaba descartando como si fuera un mueble inútil. Me quedé inmóvil por unos segundos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Durante 45 años, había sido el padre que siempre estaba disponible, el que pagaba sus gastos universitarios, el que le regaló el dinero para la entrada de su casa, el que cada mes transfería dinero a su cuenta para que pudiera mantener un nivel de vida cómodo. «Entiendo», murmuré, manteniendo la compostura exterior mientras internamente comenzaba a hervir de indignación. Diego se levantó del sofá, aparentemente aliviado de haber terminado con esta conversación incómoda. «Sabía que lo comprenderías, papá. Eres muy razonable». Se acercó y me dio un beso rápido en la frente, como si fuera un niño pequeño.
Por cierto, necesito llevarme la tarjeta de crédito adicional para algunos gastos del viaje, ya sabes, por si acaso. Ahí estaba la verdadera razón de su visita, la tarjeta de crédito adicional. Esa pequeña pieza de plástico que representaba años de confianza mal depositada. Diego la tomó de mi escritorio con una naturalidad que me resultó nauseabunda, como si tuviera derecho absoluto sobre mis recursos financieros. Gracias, papá. Te prometo que no gastaré más de lo necesario, dijo mientras guardaba la tarjeta en su billetera de cuero marrón, la misma que le regalé en su cumpleaños 35. Después de que se marchó, me quedé sentado en mi estudio, rodeado de fotografías familiares que ahora me parecían testimonios de una ingenuidad que había durado demasiado tiempo. En esa habitación había tomado decisiones importantes durante décadas, inversiones, planificación de jubilación, proyectos de construcción. Era momento de tomar otra decisión trascendental. Abrí mi archivo personal y revisé los estados de cuenta de los últimos 5 años. Los números no mentían. Había transferido a Diego un promedio de 1.200 euros mensuales durante todo ese periodo. Gastos de su hipoteca, seguros del automóvil, facturas de servicios, vacaciones familiares, regalos para Beatriz. Una suma que ascendía a 72.000 euros en los últimos 5 años solamente. Mientras examinaba estos documentos, recordé conversaciones que en su momento consideré insignificantes, pero que ahora adquirían un significado completamente diferente. El año pasado, durante la cena de Navidad en mi casa, Beatriz había comentado: «Enrique, deberías considerar mudarte a una residencia de ancianos. Esta casa es demasiado grande para una persona sola». En ese momento pensé que era una sugerencia bien intencionada. Ahora comprendía que era parte de un plan más amplio para aislarme y facilitar el acceso a mi patrimonio. También recordé cuando Diego me sugirió que le otorgara un poder notarial, por si algo te pasa, papá, para que pueda manejar tus asuntos. Afortunadamente, mi experiencia como ingeniero me había enseñado a ser cauteloso con los documentos legales, y nunca firmé ese papel. Mientras reflexionaba sobre estos episodios, escuché el sonido del motor de su Audi A4 arrancando en mi entrada. Diego se marchaba, probablemente directo a su casa para continuar los preparativos del viaje. Un viaje para el cual yo era demasiado anciano. Me dirigí a la cocina y preparé un café cargado. Necesitaba pensar con claridad. Durante mis 43 años como ingeniero civil, había aprendido que los mejores proyectos requieren planificación meticulosa. Cada estructura sólida necesita cimientos firmes y cálculos precisos. Mi respuesta a esta humillación también requeriría la misma precisión técnica. Tomé mi teléfono móvil y marqué el número de atención al cliente de mi banco, el Banco Santander, donde mantengo mis cuentas desde hace más de 20 años. Buenos días, soy Enrique Morales Vega, titular de la cuenta número... Proporcioné todos mis datos de identificación. Necesito información sobre las tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta principal. La empleada del banco, que se identificó como Carmen, me confirmó que efectivamente tenía una tarjeta adicional a nombre de Diego Morales Castillo, autorizada para realizar compras hasta un límite de 3.000 euros mensuales. Señor Morales, ¿en qué podemos ayudarle con respecto a esta tarjeta? Quiero conocer el procedimiento para cancelar temporalmente esta tarjeta adicional, dije, midiendo cada palabra cuidadosamente. Puede cancelarla inmediatamente por teléfono, o si prefiere suspenderla temporalmente, también podemos hacerlo. ¿Hay algún problema específico? Sospecho que podría haber un uso indebido. Necesito bloquearla preventivamente mientras investigo algunas transacciones. Este era técnicamente cierto. El uso que Diego planeaba hacer de mi dinero para financiar unas vacaciones, de las cuales yo estaba excluido, definitivamente constituía un uso indebido de mi confianza y recursos. Entiendo perfectamente, señor Morales. Por seguridad, procederé a bloquear la tarjeta inmediatamente. ¿Desea que le enviemos una notificación cuando se intente usar? Sí, por favor. Envíen todas las notificaciones a mi teléfono móvil. Perfecto. La tarjeta adicional terminada en 4827 queda bloqueada a partir de este momento.
¿Necesita algún otro servicio? No, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su eficiencia. Colgué el teléfono y miré el reloj de la pared de mi cocina. Eran las 11:15 de la mañana. Diego probablemente estaría en su oficina de arquitectura, haciendo los últimos arreglos antes de sus vacaciones. No tenía idea de que su fuente de financiamiento acababa de desaparecer. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Dolores solía hacer punto, mientras veíamos las noticias de la tarde. Desde ahí podía observar el jardín que habíamos cultivado juntos durante tantos años. Las rosas que ella plantó seguían floreciendo cada primavera, un recordatorio de que algunas cosas perduran a pesar del tiempo y las adversidades. Ahora debía esperar. En unas horas, Diego y su familia se dirigirían al aeropuerto, convencidos de que tenían garantizado el financiamiento para sus vacaciones portuguesas. La primera lección estaba a punto de comenzar. El viernes llegó con una puntualidad casi burlona. Eran las 6:30 de la mañana cuando escuché el rugido del motor del taxi que había venido a recoger a Diego y su familia. Desde la ventana de mi dormitorio observé cómo cargaban las maletas en el maletero, 3 equipajes grandes y varios bolsos de mano. Beatriz llevaba puesto un vestido floreado nuevo, probablemente comprado especialmente para el viaje con mi dinero. Vicente y Amparo llegaron en su Mercedes plateado exactamente a las 7. Los saludos fueron efusivos, llenos de esa falsa alegría que caracteriza a las personas cuando están a punto de disfrutar de algo exclusivo. Desde mi posición pude ver cómo se abrazaban y comentaban animadamente sobre la aventura que les esperaba. Diego lucía particularmente relajado, vestido con una camisa de lino blanca y pantalones de mezclilla azul marino. Llevaba en su mano derecha una pequeña mochila donde, sin duda, guardaba mi tarjeta de crédito junto con sus documentos de identidad. Esa confianza ciega que demostraba me resultaba casi entrañable, considerando lo que estaba a punto de suceder. A las 7:20, los 2 vehículos partieron rumbo al aeropuerto de Valencia. Calculé mentalmente el tiempo de trayecto, aproximadamente 45 minutos en condiciones normales de tráfico. Esto significaba que estarían llegando alrededor de las 8:05. El vuelo, según había escuchado mencionar a Diego, salía a las 10:45 con destino a Porto. Me preparé un desayuno tranquilo, tostadas con mermelada de naranja casera, café recién molido y un zumo de pomelo. Dolores siempre insistía en que el desayuno era la comida más importante del día, y aunque han pasado 4 años desde su partida, sigo respetando esa tradición. Mientras desayunaba, repasé mentalmente la secuencia de eventos que se desarrollaría en las próximas horas. Diego intentaría comprar los billetes de avión para 4 personas en el mostrador de la aerolínea TAP Portugal. El empleado procesaría la transacción, pero cuando llegara el momento del cobro, el sistema rechazaría la tarjeta por estar bloqueada. Imaginé su confusión inicial. Probablemente pensaría que se trataba de un error técnico temporal. Intentaría nuevamente, quizás pidiendo al empleado que repitiera el proceso. La segunda negativa despertaría sus primeras sospechas, pero aún no comprendería la magnitud de la situación. A las 9:15 terminé mi desayuno y me dirigí al salón. Encendí la televisión en el canal de noticias matinales y me acomodé en mi butaca de cuero, la misma que uso cada tarde para leer el periódico. Era importante mantener mi rutina normal, actuar como si este fuera un día cualquiera. Mi teléfono móvil descansaba sobre la mesa auxiliar, con el volumen activado y la pantalla visible. Había configurado las notificaciones del banco para que me alertaran sobre cualquier intento de uso de la tarjeta bloqueada. También había silenciado las llamadas de Diego específicamente para este día. A las 9:15 llegó la primera notificación. Intento de transacción rechazado. Tarjeta terminada en 4.127. Aeropuerto Valencia. PIN 247 euros. El momento había llegado. 5 minutos después, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. El nombre Diego aparecía en la pantalla, acompañado de su fotografía sonriente tomada durante las últimas Navidades.
Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Inmediatamente volvió a llamar. Y otra vez. Y otra más. En total, Diego realizó 17 intentos de llamada durante los siguientes 30 minutos. Entre las llamadas, llegaron 6 mensajes de texto cada vez más desesperados. Papá, hay un problema con la tarjeta. Llámame urgentemente. Papá, contesta por favor. Necesito hablar contigo ahora. La tarjeta no funciona. No podemos comprar los billetes. Vicente está muy molesto. Por favor, responde. Papá, esto es una emergencia. Llámame inmediatamente. No entiendo qué está pasando. Contesta el teléfono. Cada mensaje que leía incrementaba mi satisfacción. 45 años después, Diego estaba experimentando por primera vez las consecuencias reales de subestimar a su padre. A las 10 menos 10 llegó la llamada que estaba esperando. No era de Diego, sino de un número desconocido. Decidí contestar. Señor Enrique Morales. Era la voz de un hombre mayor, claramente irritado. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Vicente Ruiz, el suegro de su hijo. Estamos en el aeropuerto y hay un problema grave con su tarjeta de crédito. Diego no puede contactarlo y necesitamos resolver esto inmediatamente. Nuestro vuelo sale en menos de una hora. Su tono era autoritario, como si tuviera derecho a exigirme explicaciones. Esto me resultó particularmente molesto, considerando que este hombre apenas había intercambiado conmigo más de 10 frases en 8 años de relación familiar. Señor Ruiz, respondí con la calma que había cultivado durante décadas de negociaciones profesionales. Lamento escuchar que tienen dificultades. Desafortunadamente tuve que bloquear esa tarjeta esta mañana por motivos de seguridad. ¿Motivos de seguridad? ¿Qué significa eso? Diego necesita esa tarjeta para pagar nuestros billetes. Comprendo su situación, pero mis decisiones financieras son estrictamente personales. Si desean viajar, tendrán que encontrar métodos alternativos de pago. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Está usted diciéndonos que cancele nuestras vacaciones por un capricho suyo? No es un capricho, señor Ruiz. Es una decisión meditada basada en circunstancias que prefiero no discutir por teléfono. Colgué suavemente y volví a silenciar mi dispositivo. Desde la ventana de mi salón podía ver el jardín donde Dolores y yo solíamos planear nuestros propios viajes. Viajes que hicimos juntos, como una familia unida, respetándonos mutuamente. Qué diferente era la situación que enfrentaba ahora. A las 11:30 de la mañana, aproximadamente una hora después de la conversación con Vicente, escuché el familiar sonido del Audi de Diego entrando en mi garaje. El motor se apagó bruscamente, seguido por el portazo característico que indica frustración extrema. Habían regresado. Desde mi posición en el salón, pude escuchar sus pasos apresurados acercándose a la entrada principal. No era el caminar pausado de alguien que viene de visita. Eran los pasos furiosos de quien busca una confrontación inmediata. Diego no se molestó en tocar el timbre. Utilizó su llave, algo que normalmente me molesta cuando no me avisa previamente, pero en esta ocasión me pareció perfecto. Su desconsideración hacia mi privacidad encajaba perfectamente con el patrón de comportamiento que había decidido corregir. «Papá», gritó desde la entrada, con una voz cargada de indignación y desesperación. «¿Dónde estás? Necesitamos hablar ahora mismo». Me mantuve sentado en mi butaca, fingiendo concentración total en el programa de noticias que transmitían información sobre la construcción de un nuevo puente en Sevilla. Era un proyecto interesante desde mi perspectiva profesional, aunque en ese momento mi atención estaba completamente enfocada en la situación que se desarrollaba. Diego apareció en el marco de la puerta del salón con el rostro enrojecido y la respiración agitada. Su camisa de lino blanca ya no lucía impecable. Estaba arrugada y tenía pequeñas manchas de sudor bajo los brazos. Su cabello, normalmente bien peinado, mostraba señales de haberse pasado las manos repetidamente. «¿Qué diablos has hecho con la tarjeta de crédito?», explotó sin preámbulos ni saludos. Vicente tuvo que pagar 1.247 euros de su propio bolsillo para los billetes. Estamos completamente humillados. Mantuve mi expresión serena mientras apagaba la televisión con el control remoto.
Me giré lentamente hacia él, como si acabara de notar su presencia. «Buenos días, Diego. Veo que han regresado temprano de su viaje. No te hagas el tonto conmigo». Su voz alcanzó un tono particularmente desagradable. «Vicente me contó que hablaste con él por teléfono. Le dijiste que habías bloqueado la tarjeta por motivos de seguridad». «¿Qué motivos de seguridad? Explícamelo ahora mismo». Me levanté de mi asiento con la tranquilidad que caracterizan mis movimientos a los 72 años. Caminé hacia la ventana que da al patio trasero, donde las plantas que Dolores cultivaba siguen creciendo bajo mi cuidado. Los motivos de seguridad son exactamente lo que sugieren, Diego. Detecté actividad sospechosa en mi cuenta y tomé las medidas preventivas correspondientes. ¿Actividad sospechosa? Yo soy el titular autorizado de esa tarjeta. Tú mismo me la diste. Me volví hacia él con una sonrisa que sabía resultaría particularmente irritante en ese momento. Efectivamente, eras el usuario autorizado. Observa que utilizo el tiempo pasado, porque a partir de este momento esa autorización ha sido revocada permanentemente. El rostro de Diego pasó del rojo de la ira a una palidez preocupante. Por primera vez en años, vi en sus ojos algo parecido al miedo genuino. «No puedes hacer eso. Esa tarjeta forma parte de nuestro acuerdo familiar. Yo cuento con ese dinero para mis gastos mensuales». «Nuestro acuerdo familiar», repetí, saboreando cada palabra. Qué interesante descripción para lo que esencialmente constituía caridad de mi parte hacia un hombre adulto de 45 años. Caminé hacia mi escritorio y abrí el cajón central donde guardo mis documentos financieros más importantes. Extraje las copias de los estados de cuenta que había revisado días anteriores. Según mis registros, Diego, durante los últimos 60 meses he transferido a tu cuenta personal un total de 72.000 euros. Esto incluye contribuciones para tu hipoteca, seguros, vacaciones, regalos para tu esposa y gastos diversos que nunca cuestioné. Le extendí los papeles, pero él se negó a tomarlos. Eso era dinero que me dabas voluntariamente. Nunca te pedí nada que no pudieras permitirte. Tienes razón. Era dinero que te proporcionaba voluntariamente a un hijo que creía que me respetaba y valoraba mi presencia en su vida. Aparentemente me equivoqué en esa evaluación. Diego se dejó caer en el sofá donde apenas unos días antes me había comunicado su decisión de excluirme del viaje portugués. La ironía de la situación no se me escapaba. «Papá, si esto es por lo que dije sobre el viaje, puedo explicártelo. No quise ofenderte. Simplemente pensé que sería demasiado cansado para ti». «¿Demasiado cansado para mí?» Mi voz adquirió un tono más firme. «Diego, el mes pasado recorrí 6 obras de construcción en diferentes provincias para supervisar proyectos de consultoría. Camino 5 kilómetros diarios por las mañanas. Mi último examen médico indica que tengo la condición física de un hombre 10 años menor. Entonces no entiendo cuál es el problema real. El problema real, hijo mío, es que me consideraste demasiado anciano para viajar, pero aparentemente no soy demasiado anciano para financiar tus vacaciones familiares». Me acerqué a la chimenea, donde cuelgan fotografías familiares de diferentes épocas. Tomé una imagen de Diego a los 20 años, cuando se graduó de la Universidad de Arquitectura. Este joven prometía convertirse en un hombre independiente y exitoso. En cambio, se transformó en alguien que utiliza la edad de su padre como excusa para excluirlo, mientras simultáneamente depende de su dinero para mantener un estilo de vida que no puede costear. «Papá, por favor, podemos solucionar esto. Hablemos como adultos civilizados». «Excelente sugerencia, Diego. Empecemos por el hecho de que, a partir de este momento, tendrás que comportarte exactamente como eso, como un adulto independiente que no depende financieramente de un anciano demasiado mayor para participar en la vida familiar». Diego permaneció en silencio durante varios minutos, procesando aparentemente las implicaciones de mis palabras. Su respiración se había normalizado, pero sus manos temblaban ligeramente mientras jugueteaba con las llaves de su automóvil. «Está bien, papá», dijo finalmente con un tono más controlado. «Reconozco que tal vez no elegí las mejores palabras sobre el tema del viaje, pero cancelar completamente mi acceso a la tarjeta me parece una reacción desproporcionada». Me dirigí hacia la cocina
y comencé a preparar té. Era una estrategia que había aprendido durante mis años como supervisor de obras. Cuando las negociaciones se vuelven tensas, una pausa para actividades mundanas permite que todas las partes reflexionen mejor. ¿Desproporcionada?, pregunté mientras llenaba la tetera con agua. Veamos si podemos evaluar la proporcionalidad de manera objetiva. Regresé al salón con una bandeja que incluía 2 tazas de porcelana, la misma que Dolores reservaba para ocasiones especiales. La situación ciertamente calificaba como especial, aunque no en el sentido tradicional. Durante 8 años de matrimonio, he contribuido económicamente a tu hogar sin solicitar nada a cambio, excepto respeto básico. Sin embargo, cuando llegó el momento de planificar unas vacaciones familiares, consideraste que mi presencia sería una molestia. Serví el té con movimientos deliberadamente pausados. Diego me observaba con creciente nerviosismo. Además, continué, tu solicitud de la tarjeta de crédito no fue acompañada de una invitación tardía ni de una disculpa por la exclusión inicial. Simplemente asumiste que proporcionaría el financiamiento para una excursión de la cual estaba deliberadamente excluido. Papá, nunca pensé en eso de esa manera. Siempre has sido generoso con nosotros, así que asumí. Exactamente el problema, Diego. Asumiste. Durante años has asumido que mi apoyo financiero era incondicional, independientemente de cómo fuera tratado por tu familia. Me senté frente a él y tomé un sorbo de mi té. El sabor de manzanilla me recordó las tardes cuando Dolores y yo planificábamos nuestro futuro juntos, discutiendo sueños y proyectos compartidos. Mañana por la mañana tengo una cita programada con Ricardo Vázquez Mendoza, mi abogado y notario de confianza, desde hace 25 años. Vamos a revisar y modificar varios aspectos de mi planificación patrimonial. La taza de Diego se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que voy a formalizar cambios que he estado considerando durante los últimos meses, cambios que esta situación ha acelerado considerablemente. ¿Qué tipo de cambios? Primero, todas las cuentas bancarias donde figuras como beneficiario secundario serán modificadas. Segundo, las transferencias mensuales automáticas a tu cuenta personal serán canceladas permanentemente. Tercero, el seguro de vida donde apareces como único heredero será reestructurado. El rostro de Diego adoptó una expresión de pánico genuino que no había visto desde sus años universitarios, cuando reprobó un examen particularmente importante. Papá, no puedes tomar decisiones tan drásticas basándote en un malentendido sobre unas vacaciones. No es un malentendido, Diego. Es una revelación. Durante años he observado señales que elegí ignorar porque prefería mantener la armonía familiar. Comentarios despectivos sobre mi edad, sugerencias sobre residencias geriátricas, intentos de obtener poderes notariales sobre mis asuntos. Me levanté y caminé hacia la estantería donde guardo álbumes fotográficos familiares. Seleccioné uno de los más antiguos, datado 1985. ¿Recuerdas estas fotografías, Diego? Tu 10º cumpleaños. Organizamos una fiesta en el jardín trasero. Invitaste a 15 compañeros de clase. Tu madre preparó una tarta de chocolate casera con forma de castillo. Diego asintió silenciosamente, aparentemente confundido por el cambio de tema. En esa época, cuando querías algo especial, venías a pedírmelo directamente. Papá, ¿podríamos ir al parque de atracciones el domingo? Papá, ¿me ayudas con mi proyecto de ciencias? Siempre incluías la palabra podríamos o me ayudas. Nunca asumías que tenías derecho automático a mi tiempo o recursos. Cerré el álbum y lo regresé a su lugar en la estantería. Ahora, a los 45 años, vienes a mi casa, tomas mi tarjeta de crédito sin siquiera pedir permiso formal y das por sentado que financiaré unas vacaciones donde explícitamente no soy bienvenido. Papá, lo siento. Realmente lo siento. No me di cuenta de cómo sonaba todo esto. Las disculpas son un buen comienzo, Diego, pero las acciones tienen consecuencias que van más allá de las palabras. Durante 45 años, te he enseñado con el ejemplo que las decisiones imprudentes generan resultados desagradables.
Regresé a mi asiento y terminé mi té antes de continuar. La cita con el abogado no será cancelada. Los cambios patrimoniales se implementarán según lo programado. Sin embargo, te ofrezco una oportunidad de demostrar que has comprendido realmente la lección. ¿Qué oportunidad? A partir de este momento, tienes 3 meses para demostrar que puedes mantener tu hogar y responsabilidades sin ningún tipo de apoyo financiero de mi parte. Si logras hacerlo exitosamente, consideraré restaurar algunas de las ventajas que acabas de perder. 3 meses, repitió Diego, calculando mentalmente sus gastos mensuales sin mi contribución. 3 meses durante los cuales aprenderás el verdadero valor del dinero que has estado recibiendo automáticamente durante años. 3 meses para reflexionar sobre el respeto que merece quien ha trabajado toda su vida para proporcionarte esas comodidades. Diego se puso de pie lentamente, comprendiendo aparentemente que la conversación había terminado. Y después de los 3 meses. Después de los 3 meses, evaluaremos si has desarrollado la madurez necesaria para una relación familiar basada en respeto mutuo en lugar de dependencia económica unilateral. El lunes siguiente, a las 9 de la mañana en punto, me presenté en el despacho de Ricardo Vázquez Mendoza, ubicado en la 3ª planta de un elegante edificio en el centro histórico de Valencia. Ricardo ha sido mi asesor legal desde 1999, cuando necesité servicios notariales para la compra de mi casa actual. Enrique, mi estimado amigo, me saludó con la cordialidad que caracteriza nuestras reuniones profesionales. Por teléfono mencionaste que necesitabas realizar modificaciones importantes en tu planificación sucesoria. ¿Ha ocurrido algún cambio significativo en tu situación familiar? Efectivamente, Ricardo. He llegado a la conclusión de que mi hijo Diego no posee la madurez necesaria para administrar responsablemente el patrimonio que he construido durante 43 años de carrera profesional. Nos sentamos en su oficina, decorada con muebles de caoba oscura y estanterías repletas de códigos legales y jurisprudencia. Sobre su escritorio, una fotografía de su propia familia me recordó la estabilidad que alguna vez creí tener con la mía. «Comprendo tu preocupación», respondió Ricardo mientras abría un archivo con mis documentos actuales. «Según nuestros registros, Diego figura como beneficiario principal en tu testamento, heredero de tu póliza de seguro de vida, y tiene acceso autorizado a 3 de tus cuentas bancarias». «Correcto. Necesito modificar cada uno de esos elementos». Ricardo tomó notas meticulosamente mientras le expliqué los eventos de la semana anterior. Su experiencia de 25 años como notario le permite evaluar situaciones familiares complejas sin emitir juicios personales, una cualidad que siempre he valorado. «La primera modificación», le dije, «involucra la eliminación completa de Diego como beneficiario de mi póliza de seguro de vida con Mapfre. El valor actual de la póliza asciende a 250.000 euros. ¿Deseas designar un nuevo beneficiario o prefieres que los fondos pasen a formar parte de tu herencia general? Quiero establecer un fideicomiso caritativo, 50% para la Fundación Española contra el Alzheimer y 50% para el Hospital Universitario La Fe, específicamente para su departamento de geriatría». Ricardo levantó las cejas ligeramente, pero continuó escribiendo sin comentarios. «La segunda modificación concierne mi testamento principal. Actualmente, Diego heredaría esta casa valorada en 400.000 euros, más mis inversiones en bonos del Estado por valor de 180.000 euros. ¿Qué distribución prefieres implementar? La casa será donada a la Asociación de Ayuda a Personas Mayores de Valencia, con la condición de que sea convertida en un centro de día para adultos mayores. Las inversiones serán divididas entre 3 organizaciones benéficas que te proporcionaré por escrito. Enrique, debo advertirte que estas modificaciones dejarían a Diego prácticamente sin herencia. ¿Has considerado las implicaciones legales de esta decisión? Las he considerado exhaustivamente, Ricardo. En España, la legítima que corresponde a un hijo único representa 1/3 del patrimonio total. Estoy dispuesto a respetar esa obligación legal, pero no más.
Eso significa que Diego recibiría aproximadamente 200.000 euros, considerablemente menos que bajo el testamento actual. Exactamente. Y únicamente recibiría esa cantidad si demuestra, durante un período de 5 años, que puede mantener una relación respetuosa conmigo y administrar responsablemente sus propias finanzas sin mi apoyo. Ricardo se reclinó en su silla, procesando la complejidad de mis solicitudes. Necesitaremos establecer un fideicomiso condicional para administrar esa porción de la herencia. ¿Quién actuaría como fideicomisario para evaluar si Diego cumple con las condiciones establecidas? Propongo que tú mismo desempeñes ese papel, Ricardo. Conoces mi situación familiar y tienes la experiencia necesaria para evaluar objetivamente el cumplimiento de las condiciones. Acepto esa responsabilidad. Ahora, explícame las condiciones específicas que Diego debe cumplir. Había preparado una lista detallada durante el fin de semana. Primera condición. Diego debe mantener contacto regular conmigo, definido como al menos una visita mensual y llamadas telefónicas semanales, durante 5 años consecutivos. Segunda condición. No debe solicitar préstamos, adelantos o cualquier tipo de apoyo financiero durante ese período. Tercera condición. Debe demostrar estabilidad económica manteniendo su empleo actual o uno equivalente y cumpliendo puntualmente con todas sus obligaciones crediticias. Cuarta condición. Si en algún momento durante esos 5 años repite comportamientos despectivos hacia mi edad o capacidades, o intenta excluirme de eventos familiares importantes, perderá automáticamente su derecho a la herencia. Ricardo terminó de escribir y revisó sus notas cuidadosamente. Estas condiciones son estrictas pero legalmente viables. ¿Cuándo quieres que Diego sea informado oficialmente sobre estos cambios? Prefiero que no sea informado inmediatamente. Quiero observar su comportamiento durante los próximos meses sin que sepa que su herencia está en juego. Esto me permitirá evaluar si cualquier cambio en su actitud es genuino o simplemente motivado por interés económico. Comprendo la lógica. Preparé los documentos para tu firma la próxima semana. Perfecto. También necesito cancelar las autorizaciones que Diego tiene en mis cuentas del Banco Santander y BBVA. Eso puede hacerse inmediatamente. Te acompañaré personalmente a ambas sucursales esta tarde para formalizar esos cambios. Abandoné el despacho de Ricardo sintiendo una extraña mezcla de liberación y melancolía. Durante décadas había trabajado incansablemente para proporcionar seguridad económica a mi familia. Ahora, por primera vez, estaba utilizando ese mismo patrimonio para enseñar una lección sobre respeto y responsabilidad. A las 3 de la tarde habíamos completado todos los trámites bancarios. Diego ya no tenía acceso a ninguna de mis cuentas. Los cambios en el testamento y la póliza de seguro serían finalizados en los próximos días. Por primera vez en años, mis decisiones financieras estaban completamente enfocadas en mi propio bienestar y en causas que realmente valoraba, en lugar de subsidiar el estilo de vida de alguien que no apreciaba mis sacrificios. Las primeras 2 semanas después de la implementación de los cambios legales transcurrieron con una tranquilidad que no experimentaba desde hacía años. Diego no había intentado contactarme, lo cual interpretaba como una señal de que estaba procesando la nueva realidad de su situación financiera. Sin embargo, el miércoles 23 de septiembre, esa calma se vio interrumpida por una llamada inesperada. No era de Diego, sino de Beatriz. Su voz sonaba notablemente tensa cuando se identificó. «Enrique, soy Beatriz. Necesito hablar contigo sobre una situación que nos está afectando gravemente». «Buenos días, Beatriz. Te escucho». Diego no me ha contado exactamente qué pasó entre ustedes, pero desde hace 2 semanas no hemos recibido la transferencia mensual que siempre nos enviabas. Nuestros gastos están calculados incluyendo esa cantidad. Su franqueza me resultó refrescante. Al menos alguien en esa familia era capaz de abordar directamente los temas financieros sin rodeos innecesarios. Es correcto, Beatriz. Esas transferencias han sido suspendidas indefinidamente. ¿Indefinidamente? Enrique, tenemos compromisos económicos que dependen de ese dinero.
la hipoteca, los seguros del coche, las facturas de servicios básicos. Comprendo perfectamente sus dificultades, pero esos compromisos fueron adquiridos por Diego sin consultarme previamente. Él asumió que mi apoyo financiero sería eterno e incondicional. Hubo una pausa prolongada antes de que Beatriz continuara. Diego me dijo que tuvieron una discusión sobre un viaje, pero no entiendo cómo eso puede justificar cortar completamente nuestro sustento. ¿Nuestro sustento?, repetí, sintiendo cómo mi irritación comenzaba a aumentar. Beatriz, durante 8 años he complementado los ingresos de su hogar con mis ahorros personales, dinero que gané durante 4 décadas de trabajo profesional. Sí, y siempre hemos estado agradecidos por esa generosidad. La gratitud, aparentemente, tiene límites muy específicos. Su esposo consideró que yo era demasiado anciano para acompañarlos en unas vacaciones, pero no demasiado anciano para financiarlas. Enrique, estoy segura de que Diego no quiso ofenderte. Él solo pensó que el viaje sería físicamente demandante para una persona de tu edad. Esta justificación me resultó particularmente molesta, especialmente viniendo de alguien que había sido testigo de mi vitalidad durante años. Beatriz, el mes pasado completé una caminata de 15 kilómetros por la Sierra de Espadán con un grupo de senderismo. La semana anterior, ayudé a mi vecino a mover muebles pesados durante su mudanza. Mi condición física no era el problema real. Entonces, ¿cuál era el problema real? El problema real era la actitud despectiva hacia mi edad como pretexto para excluirme, combinada con la expectativa simultánea de que proporcionaría financiamiento para esa exclusión. Beatriz suspiró audiblemente. Mira, Enrique, independientemente de lo que pasó, tenemos una situación práctica que resolver. Diego ha estado muy estresado estas últimas semanas. No duerme bien, está irritable en el trabajo y nuestro matrimonio está sufriendo la tensión. Lamento escuchar eso, pero las consecuencias de las decisiones desafortunadas rara vez son cómodas. ¿Hay algo que podamos hacer para solucionar esta situación? ¿Alguna forma de que Diego pueda reparar el daño causado? Su pregunta me hizo reflexionar sobre las condiciones que había establecido con Ricardo. Era demasiado prematuro para revelar los detalles del fideicomiso condicional, pero podía proporcionar algunas indicaciones sobre mis expectativas. Beatriz, durante años he sido tratado como un cajero automático emocional, alguien que proporciona recursos financieros, pero cuya presencia física o emocional es considerada prescindible o inconveniente. Eso no es justo, Enrique. Nosotros te valoramos. ¿Me valoran? Entonces explícame por qué durante los últimos 2 años he sido invitado a exactamente 3 cenas familiares. Nunca he sido incluido en celebraciones importantes como aniversarios o cumpleaños de Beatriz, y mis sugerencias sobre actividades compartidas son sistemáticamente rechazadas. Esta confrontación directa pareció sorprenderla, porque tardó varios segundos en responder. No me había dado cuenta de que te sentías excluido de esa manera. La exclusión no es un sentimiento, Beatriz. Es un patrón de comportamiento documentable. Sin embargo, estoy dispuesto a considerar cambios si veo evidencia genuina de transformación. ¿Qué tipo de evidencia? Invitaciones regulares a su hogar, inclusión en celebraciones familiares, consultas sobre decisiones importantes que afectan nuestras relaciones, respeto hacia mi experiencia y opiniones en lugar de descartarlas automáticamente debido a mi edad. Eso suena razonable. Podemos implementar esos cambios inmediatamente. Los cambios implementados por presión financiera rara vez son duraderos, Beatriz. Necesito ver consistencia durante un periodo prolongado antes de considerar la restauración de cualquier apoyo económico. ¿Cuánto tiempo? Varios meses, como mínimo. Tiempo suficiente para distinguir entre cambios genuinos y actuaciones motivadas por desesperación económica. Enrique, no sé si podemos sobrevivir financieramente durante varios meses sin tu ayuda. Diego es un arquitecto cualificado con un empleo estable. Ustedes pueden reducir gastos innecesarios, cancelar suscripciones superfluas y vivir dentro de sus posibilidades reales.
Millones de familias lo hacen exitosamente, pero nosotros nos hemos acostumbrado a cierto nivel de vida. Exactamente el problema, Beatriz. Se acostumbraron a un nivel de vida financiado por alguien a quien simultáneamente marginaban socialmente. La conversación concluyó con Beatriz prometiendo hablar seriamente con Diego sobre cambios en su actitud hacia mí. Sin embargo, sus preocupaciones expresadas se centraban principalmente en aspectos económicos, lo cual confirmaba mis sospechas sobre las motivaciones reales detrás de cualquier futura reconciliación. 3 semanas después de mi conversación telefónica con Beatriz, comenzaron a manifestarse las primeras consecuencias visibles de la independencia financiera forzosa de Diego. Un sábado por la mañana, mientras regaba las plantas en mi jardín delantero, observé cómo un camión de grúa se detenía frente a su casa, ubicada a apenas 4 manzanas de la mía. 2 operarios descendieron del vehículo y se dirigieron hacia el Audi A4 plateado, que Diego había estado conduciendo durante los últimos 3 años. Era evidente lo que estaba sucediendo: el embargo por impago de las cuotas del financiamiento vehicular. Desde mi posición, pude ver a Diego salir de su casa con expresión desesperada, gesticulando animadamente mientras hablaba con los trabajadores. Sus esfuerzos fueron infructuosos. 20 minutos después, su automóvil desaparecía montado en la plataforma del camión grúa. Beatriz apareció en la entrada de su casa, llevando a su hijo pequeño, Alejandro, de 6 años. El niño observaba confundido mientras su padre permanecía inmóvil en la acera, contemplando el espacio vacío donde momentos antes estaba aparcado su vehículo. Esta escena me produjo sentimientos encontrados. Como abuelo, lamentaba que mi nieto fuera testigo de las dificultades económicas familiares. Como padre decepcionado, consideraba que esta experiencia era educativamente necesaria para Diego. Durante las siguientes semanas, comencé a notar otros indicadores del deterioro financiero progresivo. Diego, que anteriormente conducía hasta mi casa para sus visitas ocasionales, ahora caminaba o utilizaba transporte público. Su ropa, aunque limpia y ordenada, mostraba señales de uso prolongado sin renovación. El jueves de la 4ª semana de octubre, recibí una llamada inesperada de Vicente Ruiz, el padre de Beatriz. Su voz transmitía una mezcla de irritación y preocupación. «Enrique, necesito hablar contigo sobre la situación de Diego y Beatriz. Esto ya ha ido demasiado lejos». «Buenos días, Vicente, te escucho». «Mi hija me ha contado que suspendiste completamente el apoyo financiero que proporcionabas a su familia. Como consecuencia, están enfrentando dificultades serias para mantener sus obligaciones básicas». «Es correcto. Diego y yo tuvimos diferencias irreconciliables sobre temas de respeto familiar. Enrique, independientemente de cualquier desacuerdo personal, tienes responsabilidades hacia tu nieto. Alejandro no debería sufrir por los problemas entre adultos». Su argumento tocaba precisamente el punto más sensible de toda la situación. Alejandro era completamente inocente en este conflicto, pero también era inevitable que experimentara las consecuencias de las decisiones irresponsables de sus padres. «Vicente, durante 6 años he cumplido mis responsabilidades como abuelo de manera exemplar. He contribuido a la educación de Alejandro, he estado presente en sus cumpleaños y eventos escolares importantes, y he establecido una cuenta de ahorros para su educación universitaria futura. Entonces, ¿por qué castigas al niño por las acciones de su padre?» «No estoy castigando a Alejandro. Estoy enseñando a su padre que las decisiones tienen consecuencias, una lección que aparentemente necesitaba aprender urgentemente». Vicente suspiró audiblemente. «Mira, Enrique, Amparo y yo hemos estado ayudando económicamente a Diego y Beatriz durante estas últimas semanas, pero nuestros recursos son limitados. No podemos sostener indefinidamente los gastos de 2 familias». Esta revelación me resultó particularmente interesante. Vicente y Amparo, que habían demostrado frialdad hacia mí durante años, ahora enfrentaban las mismas cargas financieras que yo había asumido voluntariamente durante tanto tiempo. «Comprendo perfectamente tu situación, Vicente. Es exactamente lo mismo que experimenté durante 8 años, con la diferencia de que yo nunca solicité ayuda externa para manejar esas responsabilidades.
¿Qué quieres que haga Diego para resolver esta situación? Beatriz dice que mencionaste condiciones específicas. Las condiciones son simples, pero no negociables. Diego debe demostrar que puede tratarme con el respeto que merece cualquier padre que ha sacrificado durante décadas para el bienestar de su familia. ¿Y cómo puede demostrar eso? Invitándome regularmente a su hogar, incluyéndome en celebraciones familiares, consultándome sobre decisiones importantes, reconociendo mi experiencia y sabiduría en lugar de descartarla automáticamente debido a mi edad. Eso no suena particularmente difícil de cumplir. No debería ser difícil, Vicente, pero requiere un cambio genuino de actitud, no actuaciones temporales motivadas por desesperación económica. ¿Cuánto tiempo necesitas para evaluar si los cambios son genuinos? Varios meses de comportamiento consistente, tiempo suficiente para confirmar que las modificaciones en su actitud son permanentes. Enrique, varios meses pueden significar la ruina financiera completa para ellos. Vicente, Diego es un profesional cualificado con un empleo estable. Puede reducir gastos innecesarios, buscar ingresos adicionales mediante proyectos de consultoría o solicitar préstamos bancarios usando su casa como garantía. Existen múltiples alternativas que no implican depender de subsidios familiares. Pero esas alternativas requieren tiempo para implementarse. Exactamente. Tiempo durante el cual Diego aprenderá a valorar el apoyo que recibía y desarrollará las habilidades de administración financiera que debería haber adquirido años atrás. La conversación terminó con Vicente expresando su frustración, pero reconociendo implícitamente que mis condiciones eran razonables. Su llamada confirmaba que la presión económica estaba funcionando como catalizador para reflexiones familiares más amplias. Esa noche, mientras cenaba solo en mi comedor, reflexioné sobre los cambios que se estaban produciendo. Por primera vez en años, mis decisiones financieras estaban generando respeto en lugar de ser tomadas como garantías automáticas. El primer miércoles de noviembre, mientras disfrutaba de mi café matutino y revisaba los planos de un nuevo proyecto de consultoría arquitectónica que había aceptado, escuché el sonido inconfundible de pasos apresurados acercándose por el sendero de piedra que conduce a mi entrada principal. A través de la ventana de la cocina, reconocí inmediatamente la silueta de Beatriz caminando con determinación hacia mi puerta. Su expresión facial, incluso a distancia, transmitía urgencia y preocupación. Llevaba puesto un abrigo oscuro que no recordaba haber visto antes, probablemente porque sus compras de ropa habían sido drásticamente reducidas durante las últimas semanas. El timbre sonó de manera insistente. 3 toques cortos, seguidos de una pausa, luego otros 3. Era evidente que esta no sería una visita social cordial. Enrique, soy Beatriz. Por favor, necesito hablar contigo inmediatamente. Abrí la puerta y la encontré con los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera estado llorando recientemente. Su cabello, normalmente impecablemente arreglado, mostraba signos de haber sido peinado apresuradamente. Buenos días, Beatriz. Pasa, por favor. La conduje hasta el salón, donde se sentó en el borde del sofá sin quitarse el abrigo, indicando que esperaba una conversación breve. Enrique, vengo a pedirte directamente que reconsideres tu decisión sobre el apoyo financiero. La situación ha llegado a un punto insostenible. ¿Qué ha ocurrido específicamente? Ayer recibimos una notificación del banco amenazando con iniciar procedimientos de ejecución hipotecaria si no regularizamos los pagos atrasados dentro de 30 días. Esta información me impactó más de lo que esperaba. Había calculado que Diego tendría dificultades financieras, pero no había anticipado que el riesgo de perder su hogar se materializaría tan rápidamente. ¿Cuántos meses de hipoteca deben actualmente? 3 meses completos más los intereses de demora. El monto total asciende a 4.900 euros. Es una suma significativa, pero no imposible de manejar para un arquitecto con empleo estable. Diego ha intentado conseguir proyectos adicionales de consultoría, pero el mercado está muy competitivo. Además, sin vehículo propio, su capacidad para desplazarse a reuniones con clientes potenciales está severamente limitada. Beatriz se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas.
Mis padres ya nos han prestado 2.000 euros, pero no pueden ayudarnos más sin comprometer su propia estabilidad financiera. Vicente tuvo que cancelar planes de renovación de uno de sus restaurantes para poder apoyarnos. Comprendo la gravedad de la situación, Beatriz, pero las crisis financieras no modifican automáticamente los problemas fundamentales que causaron esta ruptura familiar. ¿Qué más necesitas que haga Diego? Durante las últimas semanas ha cambiado completamente su actitud. Me ha pedido que te invite a cenar todos los domingos. Ha preguntado por tu salud y bienestar. Incluso ha mencionado que le gustaría pedirte consejos sobre algunos proyectos profesionales. Esas son señales positivas, Beatriz, pero han surgido únicamente después de enfrentar consecuencias económicas severas. ¿Cómo puedo distinguir entre cambios genuinos y actuaciones desesperadas? Porque conozco a mi esposo, Enrique. Diego está realmente arrepentido de cómo te trató. Ha reconocido que fue injusto y desagradecido. El arrepentimiento expresado durante crisis financieras tiene un valor limitado. He visto demasiados casos de reconciliaciones temporales que desaparecen cuando las presiones económicas se alivian. Beatriz se puso de pie y comenzó a caminar nerviosamente por el salón. Entonces, ¿qué propones? ¿Que perdamos nuestra casa para demostrar que hemos aprendido la lección? ¿Que Alejandro crezca recordando que su abuelo permitió que su familia fuera desalojada? Sus palabras tocaron precisamente el dilema moral que me había estado atormentando durante semanas. Mi nieto de 6 años sería inevitablemente afectado por las consecuencias de las decisiones de su padre. Beatriz, durante 6 años he sido un abuelo presente y generoso con Alejandro. He financiado sus actividades extracurriculares, he estado en todos sus eventos escolares importantes y he establecido fondos para su educación futura. Lo sé, y estamos agradecidos por eso. Sin embargo, también es importante que Alejandro aprenda que las acciones tienen consecuencias, incluso para los adultos. Esta podría ser una lección valiosa sobre responsabilidad y respeto familiar. ¿Una lección que incluye perder su hogar? Me dirigí hacia la ventana que da al jardín trasero, donde las flores que Dolores plantó continúan floreciendo cada temporada sin necesidad de cuidados extraordinarios. Algunas lecciones requieren tiempo y paciencia para dar frutos. Beatriz, estoy dispuesto a considerar una solución intermedia, pero requiere compromisos específicos y verificables de parte de Diego. ¿Qué tipo de compromisos? Primero, Diego debe venir personalmente a disculparse por su comportamiento, no por teléfono, no a través de mensajes intermediarios, una conversación cara a cara donde reconozca específicamente sus errores. Eso puede organizarse inmediatamente. Segundo, debe proporcionar un plan detallado para devolver cualquier cantidad que yo decida prestarles temporalmente. Un cronograma realista con fechas específicas y montos exactos. También podemos preparar eso. Tercero y más importante, debe invitarme formalmente a formar parte activa de la vida familiar. Cenas regulares, celebraciones importantes, consultas sobre decisiones que afecten a Alejandro. Enrique, todo eso es exactamente lo que Diego quiere hacer. Ha estado esperando la oportunidad de reparar la relación contigo. Si esos cambios son genuinos, entonces tendremos una base para reconstruir la confianza gradualmente. Beatriz sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Eso significa que considerarás ayudarnos con la situación hipotecaria? Significa que evaluaré la sinceridad de los cambios prometidos antes de tomar cualquier decisión financiera. El viernes siguiente, exactamente a las 7 de la tarde, Diego se presentó en mi casa. Había caminado desde su hogar una distancia de aproximadamente 2 kilómetros, porque aún no había conseguido reemplazar el vehículo embargado. Su apariencia física reflejaba claramente el estrés de las últimas semanas. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas, y su ropa, aunque limpia, mostraba signos evidentes de uso prolongado. «Papá», me dijo al entrar, con una voz notablemente más humilde que en nuestros encuentros anteriores, «gracias por recibirme. Sé que no merezco tu tiempo después de cómo me comporté». «Siéntate, Diego. Beatriz me informó que querías hablar conmigo sobre varios temas importantes».
Se acomodó en el mismo sofá donde meses atrás me había comunicado su decisión de excluirme del viaje portugués. La ironía de la situación no pasaba desapercibida para ninguno de los dos. Papá, he venido a pedirte perdón sinceramente por mi comportamiento. Durante estas semanas sin tu apoyo, he comprendido realmente el valor de todo lo que hacías por nuestra familia. Continúa. Cuando te dije que eras demasiado anciano para viajar, no solo fue cruel e injusto, sino completamente falso. Lo dije porque Beatriz y sus padres habían planeado el viaje como una actividad exclusiva para ellos, y yo fui cobarde para defender tu derecho a participar. Esta admisión me sorprendió. Durante todos estos meses, había asumido que la exclusión había sido idea de Diego, no una presión externa de la familia política. ¿Estás diciendo que Vicente y Amparo específicamente solicitaron que no fueras incluido? No exactamente solicitaron, pero dejaron claro que consideraban el viaje como una oportunidad para conocernos mejor como familia política, sin interferencias externas. Yo interpreté eso como una solicitud implícita de excluirte. ¿Y por qué no defendiste mi participación o me consultaste sobre la situación? Diego bajó la mirada, claramente avergonzado. Porque durante los últimos años me acostumbré a tomar tus contribuciones financieras como garantizadas, mientras permitía que otros dictaran las dinámicas sociales de nuestra familia. Pensé que podía mantener ambos beneficios separadamente. En otras palabras, querías mi dinero pero no mi presencia. Sí, admitió con voz apenas audible, y ahora comprendo lo despreciable que era esa posición. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Diego parecía estar reuniendo valor para continuar con temas más específicos. Papá, Beatriz me dijo que mencionaste la posibilidad de ayudarnos con la situación hipotecaria si demostrábamos cambios genuinos en nuestro comportamiento. Es correcto, pero esos cambios deben ser verificables y sostenibles, no actuaciones temporales motivadas por desesperación económica. Comprendo eso completamente. He preparado una propuesta específica para demostrar mi compromiso. Diego extrajo de su chaqueta varios papeles doblados cuidadosamente. Primero, he calculado exactamente cuánto dinero has invertido en nuestra familia durante los últimos 8 años. El monto total asciende a 143.000 euros, incluyendo transferencias mensuales, regalos, gastos médicos de Alejandro y contribuciones para vacaciones familiares. Tomé los documentos y revisé sus cálculos. Eran sorprendentemente precisos y detallados. Segundo, he elaborado un plan de reembolso que me permitiría devolverte 50.000 euros durante los próximos 10 años mediante pagos mensuales de 400 euros. Diego, nunca solicité que devolvieras ese dinero. Eran contribuciones voluntarias de un padre hacia su familia. Lo sé, papá, pero necesito hacer esto por mi propia dignidad. No puedo seguir dependiendo de tu generosidad sin reconocer formalmente el valor de lo que recibí. ¿Y cómo planeas generar esos 400 euros mensuales adicionales? He conseguido un contrato de consultoría de medio tiempo con una empresa de construcción en Alicante. También voy a dar clases de dibujo técnico los sábados en una academia privada. Entre ambas actividades generaré aproximadamente 500 euros mensuales adicionales. Sus planes parecían realistas y bien pensados, no promesas desesperadas sin fundamento práctico. Tercero, continuó, quiero formalizarte una invitación permanente a formar parte activa de nuestra vida familiar. Cenas dominicales en nuestra casa, participación en todas las celebraciones importantes y consultas regulares sobre decisiones que afecten a Alejandro. ¿Y qué opina Beatriz sobre estos compromisos? Beatriz está completamente de acuerdo. De hecho, fue ella quien me sugirió que preparara un plan tan detallado para demostrarte que nuestros cambios son genuinos. ¿Y Vicente y Amparo? ¿Cómo van a reaccionar cuando descubran que ahora formas parte activa de las dinámicas familiares? Diego suspiró profundamente. Papá, durante estas semanas de crisis he comprendido que permití que otras personas dictaran mis prioridades familiares. Mi lealtad principal debe ser hacia ti, no hacia personas que me presionaron para excluir a mi propio padre.
Esa es una revelación importante, Diego. Es más que una revelación, papá. Es un compromiso. Si Vicente y Amparo no pueden aceptar que tú eres parte integral de nuestra familia, entonces tendrán que ajustar sus expectativas. Me levanté y caminé hacia la ventana del salón, procesando todo lo que había escuchado. Diego había articulado no solo disculpas, sino planes concretos para cambios estructurales en nuestras relaciones familiares. Diego, tus propuestas son impresionantes y muestran reflexión genuina. Sin embargo, necesito tiempo para evaluar si estos cambios se mantienen cuando las presiones económicas inmediatas se alivien. ¿Cuánto tiempo necesitas? Un mes de comportamiento consistente con lo que has propuesto. Si durante ese periodo demuestras que los cambios son auténticos, consideraré proporcionar ayuda para resolver la crisis hipotecaria. Un mes, repitió, calculando mentalmente si podía evitar el desalojo durante ese periodo. Mientras tanto, puedes comenzar inmediatamente con las cenas dominicales y consultas familiares. Esos elementos no requieren apoyo financiero para implementarse. Diego asintió con determinación renovada. Comenzamos este domingo, papá. Te prometo que no te arrepentirás de darnos esta oportunidad. 6 meses después de aquel viernes que transformó completamente las dinámicas de nuestra familia, me encuentro escribiendo estas reflexiones desde mi estudio, el mismo lugar donde tomé la decisión de bloquear aquella tarjeta de crédito que cambió todo para siempre. Diego cumplió escrupulosamente cada uno de los compromisos que establecimos durante nuestro encuentro de reconciliación. Las cenas dominicales se convirtieron en una tradición sagrada. Cada semana llegaba puntualmente a las 2 de la tarde, a menudo acompañado por Beatriz y Alejandro, trayendo ingredientes para cocinar juntos, como solíamos hacer cuando él era pequeño. Durante esas tardes descubrí facetas de mi hijo que no había visto en años. Su capacidad para escuchar mis consejos sobre proyectos arquitectónicos, su interés genuino por mis experiencias como ingeniero y especialmente su determinación para reconstruir nuestra relación sobre bases de respeto mutuo. Al cabo del mes de prueba que habíamos acordado, proporcioné los fondos necesarios para regularizar su situación hipotecaria. Sin embargo, Diego insistió en firmar un documento formal estableciendo el cronograma de reembolso que había propuesto. Durante los últimos 5 meses, ha cumplido religiosamente con cada pago mensual de 400 euros. El contrato de consultoría en Alicante resultó ser más exitoso de lo anticipado. Diego no solo mantuvo ese trabajo de medio tiempo, sino que la empresa le ofreció un puesto de director de proyectos con un incremento salarial sustancial. Las clases de dibujo técnico también prosperaron, y actualmente tiene una lista de espera de estudiantes interesados. Más importante que la recuperación económica ha sido la transformación en nuestras relaciones interpersonales. Alejandro, mi nieto, ahora pasa los sábados conmigo aprendiendo jardinería y escuchando historias sobre su abuela Dolores. Diego solicita regularmente mi opinión sobre decisiones familiares importantes, y Beatriz me ha incluido en la planificación de celebraciones y eventos especiales. La situación con Vicente y Amparo se resolvió de manera sorprendente. Inicialmente mostraron resistencia a mi participación más activa en la vida familiar, pero cuando observaron la estabilidad y felicidad que esto proporcionaba a Diego y Beatriz, modificaron gradualmente su actitud. Durante la celebración navideña del año pasado, Vicente incluso me ofreció una disculpa discreta por su comportamiento durante el incidente del viaje portugués. En cuanto a los cambios legales que implementé con Ricardo, decidí mantener las modificaciones testamentarias y del seguro de vida. Sin embargo, establecí un codicilo adicional que restaura parcialmente los beneficios de Diego si mantiene el comportamiento respetuoso durante 5 años consecutivos. Esta decisión la tomé no por desconfianza, sino como salvaguarda para garantizar que los cambios positivos se consoliden permanentemente. El aspecto más satisfactorio de todo este proceso ha sido recuperar mi sentido de dignidad personal. Durante años, había permitido que mi generosidad financiera fuera interpretada como obligación y mi edad como justificación para exclusión social.
La crisis forzada me permitió establecer límites claros y reclamar el respeto que merecía como padre y patriarca familiar. Diego frecuentemente me comenta que esta experiencia, aunque inicialmente dolorosa, fue la mejor lección de su vida adulta. Aprendió a valorar genuinamente el apoyo familiar, desarrolló habilidades de administración financiera que nunca había necesitado cultivar y comprendió que las relaciones sanas requieren reciprocidad emocional, además de beneficios económicos. Actualmente, a mis 73 años disfruto de una relación familiar más equilibrada y satisfactoria que la que había experimentado durante la década anterior. Mis tardes ya no están marcadas por la soledad y el resentimiento silencioso, sino por visitas regulares, conversaciones significativas y la participación activa en la crianza de mi nieto. La lección más valiosa que extraje de esta experiencia es que el amor paternal auténtico a veces requiere decisiones difíciles que temporalmente causan dolor, pero ultimately fortalecen los vínculos familiares. Permitir que Diego enfrentara las consecuencias reales de su comportamiento irrespetuoso fue un acto de amor genuino, no de venganza cruel. Cuando reflexiono sobre aquel momento en que escuché su voz desesperada desde el aeropuerto, suplicando ayuda mientras yo sonreía y colgaba el teléfono, comprendo que ese fue el momento preciso en que dejé de ser una víctima silenciosa y me convertí en el arquitecto activo de mi propio respeto y dignidad. Hoy, mientras observo a Alejandro jugar en el mismo jardín donde su padre creció, siento una profunda satisfacción por haber tomado las decisiones correctas en el momento apropiado. A veces, el amor más profundo se expresa no dando todo lo que nos piden, sino enseñando el valor real de lo que proporcionamos. La familia que tengo ahora es pequeña, pero está cimentada en respeto mutuo, gratitud genuina y comprensión clara de que cada generación tiene responsabilidades hacia las otras. Esta es la herencia más valiosa que puedo dejar a mi nieto. Un ejemplo de dignidad preservada y relaciones construidas sobre fundamentos sólidos de respeto recíproco. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.